Saludos amantes de la ciencia ficción, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal, un canal que normalmente versa sobre simulación civil y militar, aviación realista, pero que normalmente vamos salpicando o de vez en cuando con temas de ciencia ficción, porque me encanta. Tenemos vídeos desde horror cósmico como Lovecraft hasta vídeos de Dune. Hace unos 2 años subí 2 vídeos de Dune que ahora están volviendo a tener muchas interacciones porque la gente busca cosas debido a que ya se acaba de estrenar la segunda parte de la película de Villeneuve. Y sobre todo el primer vídeo que hice, que os voy a dejar aquí, está teniendo mucho éxito porque es un vídeo que explica todo el lore del universo, todas las reglas de ese universo, que por lo que sea la gente no termina de entender tras ver la película. En este vídeo voy a ser muy claro y muy conciso, voy a ir a ver la segunda película y haré una reseña después de verla y voy a ir con otra mentalidad. Voy a ir con la mentalidad de que quiero que me guste. No tengo los libros tan recientes como aquella vez. De hecho, hace 2 años fue la última vez que los leí. Los habré leído como 3 veces en mi vida. La trilogía original de Herbert, me refiero. Luego se ha expandido muchísimo el universo. Pero la primera trilogía, que es la más importante y sobre todo en la que se va a basar la película, es el primer libro. Y al no tenerlo tan reciente, creo que va a ser un poco más factible que pueda disfrutar de esa película. Sin embargo, aquí en este vídeo, que voy a ser más claro y más conciso, no va a ser tan largo, voy a meter los 6 puntos, las 6 cosas en las que creo que esa primera película falló y que espero que corrijan en la segunda. Temas importantes que creo que hicieron que descarrilara completamente para mí la película. Repito, es una opinión completamente mía, aunque espero que os sirva y espero que sobre todo os entretenga. Así que vamos con el vídeo, pero antes dejarme un buen like, un comentario, a ser posible positivo, y si no, pues intentad no ser demasiado ofensivos y sobre todo suscribir y dar like, que ayuda muchísimo. Vamos allá. Número 1. Creo que no es capaz de explicar bien el universo de Dune. Y Villeneuve, a diferencia de David Lynch, tiene todo el tiempo del mundo. David Lynch fue obligado a recortar una película que originalmente quería que durase 5 horas a 2 horas. Y claro, mutiló completamente todo lo que él tenía pensado hacer, y aún así creo que es capaz de explicar mejor muchas cosas que Villeneuve no puede. Y me remito a que había gente al lado mío cuando fuimos a ver la primera película que no se enteró prácticamente de nada. Pensaban que la especia era el combustible de las aeronaves. Pero aquí tienes todo el tiempo del mundo para explicarlo y sin embargo te pierdes en planos estáticos tratando de aparentar profundidad en los personajes cuando no tienen ninguna profundidad, como veremos más adelante. Y fallas a la hora de ser capaz de explicar ciertas cosas. Sigues paso a paso la novela, porque Villeneuve sigue paso a paso la novela. Por un lado está bien, pero ¿cuál es el mérito de seguir paso a paso una novela y sin embargo fallar en lo más importante? No digo que fuese fácil, no digo que yo fuese capaz de hacerlo. Si fuese capaz de hacerlo no estaría aquí, estaría dirigiendo películas multimillonarias. Pero de un director de culto o que supuestamente es tan bueno, se le tiene que exigir que sea capaz de hacerlo, o al menos que cuente con un equipo de guionistas inteligentes que no empiecen la película con una voz en off, como todas las películas de guionistas vagos en las que te explican ciertas cosas. Estamos en el año 300 a.C. y entonces las cosas eran... Y te lo explican nada más empezar con una voz en off y luego ciertas cosas no se terminan de entender. Cosas que creo que no explica bien el universo. No se entiende lo que son las Bene Gesserit, ni el poder que tienen, ni cómo controlan las casas del Landsraad. No se entiende lo que es el Landsraad, porque prácticamente solamente sale la casa de Atreides y luego los Harkonnen, pero el emperador no sale en la primera película, imagino que saldrá en la segunda, pero hay muchas más casas. No se entienden los equilibrios de poder, ni se entiende que sea una sociedad feudal. No se entiende lo que son los Mentats, ni por qué existen los Mentats. No se entiende que no hay inteligencias artificiales y que todo debe ser hecho por seres humanos a raíz de la guerra de la yihad butleriana, de hombres contra máquinas. Y esto es una de las claves para mí de la novela y que no se explica en las películas. La novela tiene 2 claves espectaculares para mí y que yo no he visto en ninguna de las... Bueno, en la primera película de David Lynch sí, pero en esta no he visto por ningún sitio. La más importante, ¿cómo puede ser capaz de controlar a una sociedad mediante la religión? Y eso en la novela es espectacular, porque las Bene Gesserit impartían religiones falsas que ellas sabían que eran falsas, pero impartían el mito del Mesías, el mito de los poderes, el mito de ciertas cosas que luego ellas eran capaces de controlar con su mente, porque eran capaces de controlar las enzimas de su cuerpo y de leer mediante los gestos imperceptibles de la gente cuando una persona mentía y cuando no. Tenían
cosas que para la mayor parte de los mortales serían poderes, para ellas eran técnicas que utilizaban para tratar de manipular a las masas a su favor, mediante la creación de mitos y de leyendas que luego más tarde, por eso lo de la yihad, que se usa mucho en la novela, que luego usarían para crear fanáticos que las apoyasen en todo, ¿no? No se entiende tampoco lo de la guerra de infantería, es que podía explayarme mucho aquí, no quiero explayarme tanto. No se entiende por qué son tan importantes los Sardaukar o los Fremen, y en un mundo en el que van con cuchillos. ¿Por qué van con cuchillos? Porque, no sé, el efecto Holtzman en el que hace que los escudos hacen totalmente obsoletas las armas de fuego, prácticamente no se entiende ni se explica el efecto ese de estallido nuclear que habría cuando un láser explota contra un escudo, ni se explica por qué tiene que hacerse todo ahora con armas de mano. Eso pues pasa muy desapercibido en la película. No se sabe lo que es la compañía Choam que mueve las mercancías y por qué es tan importante que la especia fluya para que las naves puedan transportar mercancías, ni quién tiene porcentaje de esa compañía, quiénes la controlan, porque esa compañía se divide en distintas casas del Landsraad. En fin, hay muchas cosas que no quedan claras en la película. Se limita a meter muchos planos estáticos, tiene todo el tiempo del mundo, pero ese tiempo que podría emplear en dar información valiosa al espectador, y lo podría hacer de una manera espectacular, metiendo imágenes increíbles, a lo mejor con algún flashback de la yihad butleriana, de la lucha contra el hombre, contra la máquina, siendo tan espectacular también esa parte de la novela que fue muy precursora en los años 60. Fijaos ahora, con todo lo de las IAs que tenemos ahora, con todo lo de las IAs, fue el primero junto a Philip K. Dick. Philip K. Dick fue el precursor de Terminator, se basaron en su novela. Philip K. Dick, Asimov y Frank Herbert fueron los primeros que hablaron del tema de las inteligencias artificiales y de cómo podrían destruir al ser humano, ¿no? Y esto pasa muy de largo en la película y creo que no es capaz de explicarlo bien. Se pierde en su propia ensimismamiento de esos planos de naves aterrizando, de personajes mirando al desierto y de conversaciones de miradas en las que no aportan realmente absolutamente nada, pero la gente las ve y se siente más inteligente al verlas, ¿no? ¡Qué película más inteligente! Para mí no lo es. Las escenas de acción de la primera película para mí se hacen un poquito escasas y pasan demasiado rápido. Me hubiera gustado que después de estar creando esa tensión, ya que te has decidido hacer una película lenta, de miradas hieráticas, de planos estáticos de naves aterrizando, de planos de desierto que son muy bonitos, también de vez en cuando tienes que romper ese ritmo cuando metas la acción. Y ya dije en el vídeo anterior, yo no soy fan de las películas tipo Michael Bay con explosiones y a ritmo frenético todo el rato, pero creo que hay que dar una de cal y una de arena. Y cuando estás metiendo la de cal, en este caso, cuando estás metiendo las escenas de acción, creo que un poquito más de espectacularidad o más largas o que se viesen un poquito mejor no le hubiese venido mal a la película. La escena de Jessica y el gusano creo que es demasiado oscura, no se ve prácticamente nada. Las escenas de los gusanos de arena, para mí el gusano, cuando vi en la película dije, bueno, vale, pero luego viéndola en retrospectiva y viéndola en streaming otra vez, para mí el diseño de los gusanos de arena de la película del 84 son mucho más espectaculares y mucho más bonitos, y se ve un gusano como más realista incluso el del 84, y eso no puede ser. Y luego la escena de la batalla de Arrakeen yo creo que podía ser mejor, podría ser más larga, podría verse más cantidad de legiones, que se vea la espectacularidad, que se vea que son no cientos, sino cientos de miles de tropas que han llegado arrasando un planeta. Estamos hablando de una invasión planetaria, aunque sea una sola ciudad la que tienes que conquistar, pero tiene que haber cientos de miles de personas y parece que sean 4 gatos. Entonces creo que eso espero que lo mejoren en la segunda película. Y en el número 3, en la primera película se perdieron escenas impresionantes, una oportunidad perdida de ver cosas espectaculares en CGI, porque ya digo que el CGI de la película me gustó. Estoy hablando de las cosas que tenían que mejorar. Ya dije en el vídeo anterior de hace 2 años que hubo muchas cosas que sí bien me gustaron. El vestuario, el CGI, muchas cosas me parecieron acertadísimas. Pero hay cosas que hemos perdido, oportunidad perdida. Ver el interior de un gran carguero de la cofradía, como en un éxodo planetario en el que toda la población de un planeta cabe en 1 o 2 cargueros. Ver el interior de esos monstruos no se ve prácticamente a corte.
van a Arrakis y ver cómo se inundan esas cámaras de especia, ver cómo funcionan los motores de plegado del espacio. Porque eso es lo que nos explica en la película. Los motores, la especia no plega al espacio ni es el combustible. Es lo que usan los navegantes de la cofradía para entrar en un trance y mediante su presciencia y su cerebro ser capaces de vislumbrar un paso seguro a través de las estrellas, porque tenían la capacidad de incluso adelantarse y ver el futuro. Eso lo podían hacer. Bueno, pero no quiero meter tampoco demasiado spoiler y tampoco quiero irme de eso. Pero perdimos esa oportunidad de ver cómo lo hacían, ¿no? Eso incluso la película de David Lynch lo hace, aunque lo hace de una manera un poco rara y no se termina de entender, pero ves cómo está el navegante haciendo unas historias dentro, ves las cámaras de especia, ves el interior del carguero, y en esta no lo ves, lo podían haber hecho muchísimo mejor. Y bueno, la verdad es que es una pena, ¿no? No haberlo podido ver y se pierde esa oportunidad. El barón Harkonnen, y también lo podríamos ampliar a Peter de Vries, parecen una caricatura. Son el típico malo de vodevil, que ojo, no digo que no sea intimidante, que lo es, que no digo que no sea oscuro o que el actor no interprete bien, que lo hace, pero falla a la hora de representar al auténtico varón, al que yo recuerdo de la novela. Tanto este como el de David Lynch son terribles y dan mucho miedo. A mí me daba mucho más miedo el de David Lynch, porque supongo que lo vi de pequeño, pero hacía cosas mucho más horrendas de las que podemos verle hacer a este varón. De hecho, en la película de David Lynch, en su presentación, le están insertando como una especie de enfermedades y granos y pústulas en la cara, cosa que en el libro no es, sino que se lo inventa David Lynch, de una enfermedad, aunque también es posible que hubieran tratado de envenenarlo, porque los Harkonnen constantemente estaban tratando de matarse unos a otros para entrar al poder. Pero bueno, es una licencia que me parece correcta y además da mucho más miedo e intimidante al personaje, pero lo primero que hace cuando lo presentan es estar viendo los planes que están haciendo junto con Peter de Vries, están valorando qué es lo que van a hacer, los planes dentro de los planes dentro de otros planes, ya se ve la inteligencia que tiene en la de David Lynch, pero lo primero que hace al acabar es cargarse a un esclavo de la manera más horrible que os podéis imaginar, y esa escena del esclavo me dio pesadillas durante años cuando era crío. Y es que aparece un esclavo con unas flores temblando que le meten ahí como quien le meten una gacela a la jaula del león, y está el tío temblando poniendo unas flores y tiene una válvula aquí en el corazón que se llama una válvula cardíaca, y él lo ve el varón y se relame, porque el varón era un depravado, era un desviado, era una de las peores personas que os podáis imaginar, pero además era muy listo. Y lo que hace es abalanzarse sobre el esclavo, además de tocarlo de una manera sexual y muy asquerosa, te sientes muy sucio cuando lo ves, pero luego le quita la válvula y se desangra completamente, saliéndose de toda la sangre por el corazón, mientras el tío como que se baña en la propia sangre del esclavo. Es súper escalofriante, súper desagradable y te quedas con un mal cuerpo que te cagas. Y eso no lo consigue la película de Villeneuve. Es un malo que está flotando, que también flotaba el de las películas, y que no digo que no lo haga mal el actor, que lo hace bien. Está bien representado, el traje está bien, se ve muy oscuro, pero no se ve tan intimidante. Y sobre todo parece un malo de vodevil, porque es malo porque sí. ¿Por qué no? ¿Por qué es malo? Pues porque es malo. Y es malo pues porque es malo. No se ve la complejidad del varón. El varón en las novelas era un tío repugnante, repulsivo y malvado, pero dentro de su maldad quería a su sobrino Feyd-Rautha, que no sale que me imagino que saldrá en la segunda parte, ya sabemos que va a salir. Quería a ese sobrino. Lo quería hasta el punto de que sabía que el sobrino había intentado matarlo para suceder en el poder, porque ya lo había designado como sucesor. Y aún así lo perdona. ¿Por qué? Porque él sabía que dentro de la cultura Harkonnen estaba la de matar, eran como los Sith, ¿vale? Era la de matar para suceder en el trono al otro. Entonces le hacía hasta cierta gracia los torpes intentos que tenía su sobrino de matarle, pero le estaba adiestrando. ¿Por qué? Porque él realmente quería que su sobrino le sucediese. Y no le importaba incluso que su sobrino le llegase a matar. De hecho, si lo llegaba a matar y él no lo descubría, le parecería bien. ¿Por qué? Querría decir que estaba preparado. Le estaba preparando para sucederle. No era el típico malo que quería ser inmortal por los siglos de los siglos, sino que quería que cuando estuviese preparado, Feyd le sucediese. O sea que dentro de su maldad tenía un propósito y tenía su
por así decirlo, sus propias reglas, sus propias escalas de valores morales, dentro de que fuesen repulsivos, ¿vale? Porque era un tío capaz de hacer las cosas más repulsivas, pero tenía su agenda y tenía sus cosas. Esto no la veo ni en ninguna película ni en otra. Incluso en la de David Lynch se ve un poquito más. Veremos en la segunda parte si lo expanden y podemos verlo, porque en la primera no pudimos verlo. Vimos a un malo porque era malo y era muy malo, y no vimos tampoco la complejidad de los planes. Ahí eran planes dentro de otros planes, dentro de otros planes, fintas dentro de fintas, dentro de otras fintas. El traidor que quería traicionar al duque porque le tenían pillado, pero que en el fondo iba a traicionar al varón. O sea, toda esa complejidad de dobles, triples, 4 juegos, gente que jugaba a 2 bandas, la traición dentro de la traición, no se entiende bien en la película. Y sé que es difícil representar eso en una película y que la novela es más fácil, pero ya digo, si fuese fácil yo sería el director y no lo soy. Yo tengo que valorar que a mi modo de verlo no se ha transmitido el personaje que yo he leído. Ese varón, para mí, no es el varón de los libros. Es un gordo intimidante, malo, pero que no tiene esa complejidad. En el número 5, esto es flagrante, armas que rompen las propias reglas del universo, que como no se han explicado, por eso las rompen. Y para mí esto es un fallo gravísimo, casi más fallo que todo lo anterior. Estamos hablando de rayos. No se han podido resistir en Hollywood a los rayitos. Si es una película de ciencia ficción, tiene que haber rayos. Y no, en este universo no puede haber rayos. No puede haber rayos por el efecto Holtzman, que es el mismo efecto que hace que los escudos hiciesen obsoletos todos los rayos. Hay una cosa muy importante, todo esto ya lo explico en el vídeo del lore, ¿vale? Pero todas las casas, que son como casas feudales, todas tienen las armas ancestrales, que son atómicas. Atómicas capaces de destruir mundos. Pero está prohibido usarlas. Hay una ley que si tú usas atómicas, todo el resto de casas de Landsraad lanzarán sus atómicas contra ti. Entonces esto se nota que la novela era de los años 60 y que estaba ese miedo de la Guerra Fría y lo trasladó a ese universo. Todos tenían destructoras de mundos, pero nadie las usaba. En el momento que alguien usara una, todos lanzarían las suyas contra él. ¿Qué es lo que pasa con el efecto Holtzman? Es un efecto de reacción en cadena que hace que en el momento en que un rayo láser impacta contra un escudo, los escudos podían ser unipersonales, cada soldado de infantería llevaba un escudo, o escudos que llevaban, por ejemplo, la gran ciudad de Arraken, que estaba protegida por un gran escudo. Si un rayo láser impacta con ese escudo, tanto el escudo como el emisor del rayo, o sea, la pistola que lo ha lanzado o el arma que lo ha lanzado, explotarán con el poder de un arma atómica. Eso no solamente destruiría al lanzador y el objetivo, sino que también provocaría otra cosa, y es que diríamos, bueno, pues usas un kamikaze o un dron, ¿no? Que lance el láser, explota, aunque explote el dron, te da igual. No da igual, porque es que entonces no hay ninguna diferencia con haber utilizado un arma nuclear. Y para el resto de casas del Landsraad, no saben si has usado un láser o un arma nuclear, y ante la duda usarían sus armas nucleares contra ti. Por eso nadie se atreve a usar un arma láser, porque, vamos, las consecuencias serían terribles. No sabes si has usado un arma láser o un arma atómica. Entonces, pues ya está, las consecuencias serían devastadoras porque todos lanzarían sus armas contra ti. Usan otro tipo de arma que no tiene sentido en las novelas, que son las armas cinéticas que se frenan. Con los escudos unipersonales, todo tipo de armas cinéticas, es decir, pistolas que lancen balas o cualquier tipo de proyectil, era obsoleto porque el escudo lo repelía. En la de Villeneuve y la de David Lynch vemos proyectiles que se frenan al llegar al escudo y penetran. Y también vemos lo más grave para mí, bombas. Bombas que cuando van a llegar al escudo se frenan y entran lentamente. Estos escudos tienen la particularidad de que todo lo que entre rápido rebota, pero si entra lentamente puede penetrar en el escudo. Por eso había una manera de lucha muy especial que tenía un nombre en el que se atacaba rápido pero se entraba al escudo lento. Y la infantería que llevaba escudo uno contra otro tenía que hacer ataques rápidos para repeler, pero luego tenía que hacer un ataque envolvente para penetrar muy lentamente en el escudo del otro, como si estuvieran haciendo jiu-jitsu, prácticamente. Inmovilización y entrar lentamente en el escudo del otro para matar con cuchillo, porque mataban a cuchillo. Entonces este tipo de armas y de bombas que entran lentamente no tienen ningún sentido, porque entonces no necesitarían toda la trama del traidor que tiene que anular los escudos de Arraken. Simplemente lanzan miles de bombas que se frenen y destruirían Arraken. Entonces no tiene ningún sentido. Y en vez de lanzar un dardito,
lanzas 1.000.000 de darditos que se frenen y matas a todo un ejército de infantería. Entonces ya los escudos dejarían de ser útiles. Ese tipo de armas que se frenan rompen las propias reglas del universo. Las bombas que se frenan rompen las propias reglas del universo. Entiendo que las usaron por la espectacularidad o porque un guionista no muy avispado o alguien de más arriba dijo: hay que usar bombas. ¿Cómo vamos a hacer una película sin bombas? Usa bombas. Hay que usar rayos. ¿Cómo vas a hacer una película sin rayos? Pero es que rompes todo. Entonces creo que esto es un fallo tremendo y para mí una gran cagada. Y esto ya no tiene arreglo, porque no creo que lo cambien en la siguiente. En el número 6, creo que no se aclara bien para qué sirve la especia. Y esto creo que sí que lo pueden corregir en la siguiente película. Ya digo que los que tenía al lado pensaban que la especia era combustible de las naves. La especia es la clave de todo este mundo, porque la especia es una droga que eleva la consciencia. Ya sabemos que a raíz de la guerra hombre-máquina se prohibió. ¿Y cómo se prohibió? Mediante la religión, que es otra de las cosas que no se explica. Se usa la religión para condicionar a la sociedad. Ahí se trata de un libro que se llama la Biblia Católica Naranja y se unifica todas las religiones en una. Pero las Bene Gesserit también utilizan sus propios mitos y leyendas para influir y para controlar a la sociedad. Entonces está completamente prohibido el uso de IAs bajo pena de muerte. Y todo se tiene que procesar mediante el cerebro humano. Esto hizo que la sociedad, pues durante siglos y siglos retrocediese, pero luego diese 2 saltos hacia adelante. Esto es como ir un paso hacia atrás para luego dar 3 saltos hacia adelante, porque potenció su cerebro. Pero la manera de potenciar su cerebro era mediante el uso de drogas psicodélicas, y una de ellas era la especia, que no solamente era una droga que potenciaba la consciencia, sino que además aumentaba la esperanza de vida. Te podías hacer vivir 200 o 300 años, pero necesitabas tomarla. Si dejabas de tomarla de manera constante, además era carísima, porque eso salía de Arrakis, ya sabéis, esos 300 años que habías vivido, caías en picado y morías. Prácticamente era como, vale, ya has pasado tu esperanza de vida, sigues tomando especia de manera regular, puedes quintuplicar tu esperanza de vida, pero en el momento que dejas de tomarla, caes en picado. Esto es como el anillo de Frodo. Pues lo mismo, te quitas el anillo, pues lo que le pasó a Bilbo, ¿no? Pues lo mismo, cae en picado, pues esto es lo mismo. Pero aparte potenciaba tus capacidades y eso había que entrenarlo. No es que cualquiera se tomara especia y ya era la hostia, sino que con el entrenamiento adecuado podías hacer cosas increíbles, como los mentats, que había que nacer para ello. Tenías que tener una capacidad que te lo detectaban de nacimiento, pero luego había que entrenarlo para convertirte en un computador humano. Y podías hacer cálculos increíbles con la mente. Pero luego la cofradía de los navegantes, que eran gente que había evolucionado durante siglos y siglos hasta convertirse casi en una cosa que no era ni humana, que flotaban, eran como peces, que la gente ni los había visto, muy poca gente los había visto como eran realmente, y eran súper poderosos porque eran los que controlaban el tráfico de mercancías. Ellos eran capaces de, mediante la especia, poder ver una ruta segura a través de las estrellas. Las naves ya tenían la maquinaria para plegar el espacio, pero no podías usar computadoras para hacer los cálculos. Entonces necesitabas un tío que pudiese ser incluso capaz de ver el futuro, que era su mayor poder, prever el futuro para anticiparse y poder hacer un cálculo seguro entre las estrellas para manejar esa máquina sin computadora. Las Bene Gesserit, que potenciaban sus capacidades mediante el uso de la especia, y los mentats también aumentaban todavía más su potencial, que lo podían hacer sin eso, pero con eso aún aumentaban su potencial y procesaban mucho más. Entonces es la clave de todo y no se termina de explicar en la película. Entonces vamos a ver si en la segunda parte se termina de explicar, porque yo creo que es clave, es el centro del universo y no... Pues eso, no se sabe si es combustible, si es una droga, qué tal, si por qué vale tanto, si... En fin, mejorable. En resumen, chicos, voy a intentar que me guste, voy a intentar verla con la mente abierta. Ya no tengo tantas expectativas, lo cual siempre es bueno, porque cuando ves una película sin expectativas tienes más probabilidades de que te guste. Pero hay una cosa que es clave, ¿vale? Porque la gente en muchos comentarios me lo ha dicho en los vídeos anteriores. No, pero vale, la película... Pero luego si te lees tal, entonces me he leído los libros y ahora ya lo he comprendido. Aquí voy a parafrasear a Agujeros de Guión, un canal que me encanta, de Andoni, que es el que lo hace, que te ríes mucho con sus vídeos. También hay gente que le comenta cosas rarísimas. Es lo malo de este tipo de contenido, que te viene gente muy extraña en los comentarios.
Pero bueno, creo que una película tiene que ser capaz de explicar su mundo y sus reglas por sí misma. No tiene que necesitar de que te leas 10 cómics, 2 documentales, 3 libros y 18 precuelas. Tiene que poder ser capaz de explicar todo por sí misma. En el momento en que no sea capaz de hacerlo, está fallando. Porque no puedes obligarle al espectador a que venga con los deberes hechos. Tienes que ser capaz de explicarlo. En un mundo como el de Dune no es nada fácil. Nadie dice que lo sea. Pero para eso cobran los guionistas, para eso cobran los directores y para eso se les endiosa tanto. Si se les endiosa tanto, que se lo ganen por lo menos, ¿vale? Porque fácil no es. Si tú sigues paso a paso la novela de Frank Herbert, que es lo que ha hecho, viene seguirla paso a paso, pero aún así hay cosas que fallas. Tienes todo el tiempo del mundo, porque a diferencia de David Lynch, tienes 2 películas como mínimo, porque igual hacen más, para explicarlo, y aún así la gente no se entera. Es porque te sobran planos de gente mirando al infinito y tendrías que meter más planos o más explicaciones bonitas. Puedes explicar la yihad butleriana metiendo un flashback de una guerra espectacular entre hombres y máquinas. Puedes ver el interior de las cámaras de especia de un gran carguero y explicar cómo está plegando el espacio mediante la consciencia y haciendo esos cálculos y ver las máquinas. Y ver las máquinas que son las propias máquinas las que hacen que se pliegue el espacio, no la magia de nadie. No sé, cosas que se pueden explicar mostrando cosas increíbles, con CGI increíble, sin un narrador que te lo cuente en voz en off. Porque eso lo puedo hacer yo, y no soy un mindundi, yo no soy nadie. Pero alguien del prestigio de Villeneuve o de un guionista de Hollywood tiene que ser capaz de hacerlo y tenemos que ser... Bueno, tenemos que exigir más, eso es lo que yo creo, ¿no? Decir, no, todo maravilloso, es una space opera, qué inteligente soy porque me ha gustado. No, nadie es más inteligente porque te guste un tipo de cine, ni nadie es más inteligente por seguir a un tipo de director. Que eso también creo que es lo que tiene este contenido de cine, que mucha gente de culto que endiosa a la gente y no sé, yo creo que no hay que endiosar a nadie. En fin, me haré otro vídeo después de ver la película, espero que os guste, no espero que estéis de acuerdo conmigo, simplemente os doy mi punto de vista, que es el mío, y no tenéis por qué estar de acuerdo, y yo por supuesto respeto el vuestro, y si os ha gustado también me parece perfecto, faltaría más. Así que nos vemos en futuros vídeos en Overspeed y hasta pronto, amigos.